Módulo 3. Etapa del juicio. Como primer tema veremos teoría del caso. Debemos entender que desde la etapa de investigación, la teoría del caso se construye primeramente por el Ministerio Público y una vez que la defensa tiene conocimiento de la carpeta de investigación, desde ese momento. Es por ello que uno de los aspectos fundamentales en el sistema penal acusatorio es la teoría del caso, pues en ese entendimiento podemos decir que la teoría del caso es la estrategia que se desarrolla con un conjunto de elementos y que servirá de base para todo el procedimiento del sistema penal acusatorio, a fin de acreditar o desacreditar el hecho por el cual se ha ejercido acción penal por parte del Ministerio Público. Ahora bien, los elementos que deben considerarse en una teoría del caso sostenible y sustancial son los siguientes. Primeramente tenemos el elemento fáctico. En este elemento abordaremos el hecho que da origen a la carpeta de investigación, es decir, el hecho por el que se pretende ejercer la acción penal por parte del Ministerio Público, pues esas circunstancias de tiempo, modo, lugar y hasta ocasión son las que se intentarán debatir por la contraparte en la teoría del caso. El segundo elemento es el elemento jurídico. En ello, se busca establecer los elementos contenidos en las normas de tipo penal que dan origen a la teoría del caso. Por ejemplo, en el supuesto de que el Ministerio Público será el delito por el cual se encuentra clasificando la conducta del justiciable. Por otro lado, de la defensa tendremos quizá algunas causales de sobreseimiento, excluyentes de responsabilidad, entre otras cuestiones que pueden dar origen quizás a un ejercicio de la acción penal o justificar la conducta del justiciable y que dentro de ello se abona su teoría del caso para tener la culpabilidad. El número 3 tenemos el elemento probatorio, el más importante de todos los elementos para la teoría del caso, pues este constituye los datos de prueba y medios de prueba que se pretendan argumentar para sustentar la teoría del caso. Es decir, el elemento fáctico y el elemento jurídico carecen por sí solos de validez sin el elemento probatorio, pues en este elemento el juez efectivamente valora esos datos de prueba que integran cada una de las teorías del caso de las partes, esos medios de prueba. Una apreciación importante es resaltar que las teorías de caso de la asesoría jurídica del Ministerio Público no pueden ser contradictorias, pues recordemos que la asesoría jurídica en su momento se constituye como coadyuvante del Ministerio Público y por ende no puede ser incompatible en ningún momento con la del Ministerio Público, pues entonces hablaríamos de una debilidad en la etapa del juicio para estas dos partes. También tenemos que entender la teoría de la prueba. La teoría de la prueba, como la teoría del caso, es una de las más importantes, pues de la mano de la teoría del caso será fundamental para sustentar los argumentos pertinentes e idóneos ante el juez. Como ya vimos en el módulo anterior, la teoría de la prueba es el pilar donde se sustenta con datos duros y concisos toda la teoría del caso de las partes. Primeramente, con ello pretenderemos demostrar la existencia o inexistencia de un hecho. En el mundo del sistema penal acusatorio tenemos un sinfín de diversos tipos de prueba, medios de prueba que podemos clasificarlas para su mejor entendimiento de las siguientes maneras. Primero tenemos pruebas testimoniales o entrevistas, que nos ayudarán a conocer la manera en que un testigo perpetró los hechos o las circunstancias periféricas a este o situaciones de contexto, quizás algún policía narrando la forma en que realizó alguna inspección del lugar de los hechos, de un vehículo, de una persona, algún testigo que haya visto los hechos, que los haya presenciado aparte de la víctima o que tenga conocimiento de ellos por alguna cuestión en específico que, como ya dijimos, servirán para darle contexto a la declaración de la víctima cuando el delito tenga una víctima en muchos casos. Pruebas periciales, de las más importantes, pues el sustento científico a través de las mismas robustecen la existencia o inexistencia del hecho. Peritos en criminalística de campo, en balística, grafoscopía, en cuanto a documentaciones, peritos en medicina o en alguna especialidad, arte u oficio. Por ejemplo, si alguien comete el delito de uso de moneda falsa, el perito idóneo tendría que certificar que esa moneda o ese billete que se usó es totalmente falso y tendría que dar las razones objetivas, técnicas y científicas para acreditar su dicho. Tenemos también las pruebas documentales. Sirven de sustento, pues estas documentales plasman alguna situación que sirve para abonar a la teoría del caso. Por ejemplo, cartas que se hayan podido dejar, documentales públicas, documentales privadas, que robustezcan la teoría del caso de cada una de las partes y que estén contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, si queremos acreditar que alguna persona ostenta la calidad de servidor público como calidad específica,
podremos acreditarlo con su nombramiento, su contrato de trabajo, para qué dependencia de gobierno trabaja, que nos determine fehacientemente que esa persona cometió el ilícito en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. O también algunas documentales, como por ejemplo emisiones de facturas falsas a nombre de alguna persona física o persona moral, algún RFC falso, que otorgue estos comprobantes fiscales para acreditar su falsedad ante la autoridad judicial. En fin, un mundo de documentos que permitirán robustecer la teoría del caso de las partes. Por otra parte, también tenemos los alegatos de apertura en esta etapa de juicio. Una de las partes más importantes son los alegatos de apertura. Es en esto donde podremos demostrar, o el Ministerio Público primeramente podrá demostrar su teoría del caso y con base en qué órganos de prueba sustentará la teoría del caso, la manera en que van a desfilar a través de la etapa de juicio y qué va a probar, con qué va a probar cada uno de estos órganos de prueba para su teoría del caso. Van de la mano los del Ministerio Público, primeramente. Posteriormente presentan sus alegatos de apertura a la asesoría jurídica, que, como ya dije, deben de ir de la mano con la Fiscalía, puesto que la pretensión es la misma y la coadyuvancia se entiende. Así también, y por último, son los alegatos de apertura de la defensa, que van encaminados a desacreditar las pretensiones de la Fiscalía y de la asesoría por regla general, es decir, desacreditar la teoría de caso que ellos ya plantearon. Y para acreditar estas circunstancias me voy a permitir citar un ejemplo de alegatos de apertura de la siguiente manera. Se estilan de esta manera. Honorable Tribunal, con fundamento en el numeral 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía procede a formular alegatos de apertura en los siguientes términos. Señoría, esta Fiscalía hace la promesa de que acreditará el hecho circunstanciado de la acusación establecido en el auto de apertura a juicio y que hemos escuchado la lectura por parte de este tribunal. Muchas veces lo lee el Tribunal de Enjuiciamiento, lo pueden leer ustedes. Asimismo, se establecerá la intervención en su comisión por parte del hoy acusado como autor directo que lo hace penalmente responsable del delito que se le atribuye de violación equiparada agravada, previsto y sancionado por el artículo 266, fracción tercera, en relación con el artículo 266 bis, fracción tercera del Código Penal Federal. Una consumación instantánea, una acción dolosa, en concordancia con los numerales 7, 13, 8 y 9 del Código Punitivo Federal. Este ilícito en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada con las iniciales ABC. Ante usted desfilarán diversos órganos de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio oral, con los cuales esta Fiscalía acreditará más allá de toda duda razonable su teoría del caso. Con la testimonial, primeramente, a cargo de la víctima directa, quien de viva voz narrará las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión del doloroso evento de violencia sexual en su agravio, y permitirá establecer que se trató de un hecho de realización oculta, así como la identificación del acusado, aprovechándose de su función de sargento del Regimiento de Caballería en la ciudad de Sinaloa, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin el consentimiento de la víctima y sin que pudiera resistirlo la misma por su estado de salud, cosificando a la víctima, y a fin de satisfacer su libido sexual del sujeto activo, tocó su área genital e introdujo sus dedos por vía vaginal, por lo que su deposado es de valoración preponderante de la víctima y se solicita que lo analice con perspectiva de género. Se robustecerá con el testimonio del sujeto B, quien tuvo contacto con la víctima en algunos momentos durante su estancia en el pelotón de referencia, y a quienes también narró lo sucedido y pudieron apreciar de manera directa su estado de salud de la víctima y su estado emocional como consecuencia del tan lamentable evento. Su señoría también escuchará el testimonio del médico, quien por su función en dicho pelotón, el día de los hechos proporcionó atención médica a la víctima, por lo que también dará cuenta de su estado de salud, su estancia en este pelotón, y ya que él estaba a cargo de su atención. Lo que también estará robustecido con el testimonio del sujeto C, quien por sus funciones también tuvo contacto con los sujetos de la relación delictual. Y su testimonio es eficaz para ubicar al sujeto de la relación delictual en tiempo, lugar y circunstancia. También su señoría desfilará ante usted en este tribunal de enjuiciamiento el sujeto D, quien depondrá sobre la atención psiquiátrica que ha recibido la víctima, los servicios de salud como circunstancia concomitante y posterior al hecho, materia de la acusación, con un impacto obviamente negativo en la salud emocional de la víctima. Así también se establecerá la preexistencia del lugar relacionado con el hecho por el que se acusa, que favoreció a su realización oculta, esto es, en el pelotón que ya hemos dicho,
por parte del elemento policial el sujeto D, así como la documentación del mismo a través de la intervención de los testigos expertos en criminalística de campo y fotografía forense. Es por ello, su señoría, que con el desahogo de estas pruebas y admiliculado con los acuerdos probatorios, a través de los cuales se logra acreditar que en la temporalidad de hecho en materia de acusación cometió el sujeto estos ilícitos, por lo que esta Fiscalía está en la aptitud de demostrar sin dejar duda razonable alguna a favor del acusado las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión que lo hacen penalmente responsable del delito por el que se le atribuye, y por tanto esta Fiscalía estará en aptitud de solicitar se dicte un fallo condenatorio al haber quedado obligada su presunción de inocencia. Es cuanto. Bien, de esta manera se construyen los alegatos de apertura, estableciendo las pretensiones, como dije ya, los medios de prueba que van a desfilar, que se pretende acreditar con cada uno de ellos, y su fallo condenatorio o absolutorio. Tenemos también los alegatos de clausura. Hay que entender que estos se dan una vez cerrado el desfile probatorio y que con ellos se expresará si se cumplió con la promesa pactada por las partes en sus alegatos de apertura. La estructura de los alegatos de clausura puede ser diversa, pero primeramente, y siempre les recomiendo, que tenemos que establecer las fortalezas de nuestro teoría del caso, como defensa, como Ministerio Público, como asesor. Primeramente, exponer las pretensiones de la Fiscalía, posteriormente la asesoría, en donde nos acrediten si probaron más allá de todo duda razonable sus pretensiones, y en específico la teoría del caso. Posteriormente, la defensa procederá a desacreditar, por regla general, la teoría del caso de la Fiscalía y de la asesoría. Así, después de ello, se le da el uso de voz nuevamente al Ministerio Público como réplica y a la asesoría, para finalmente culminar con la dúplica por parte de la defensa. Asimismo, para que entiendas de mejor manera también los alegatos de clausura, te voy a poder citar algún ejemplo de estos alegatos de clausura. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, esta Fiscalía cumplió con la promesa establecida, pues se demostró más allá de toda duda razonable que la víctima BCD, de identidad reservada, el día 16 de noviembre de 2017, aproximadamente entre las 13 y 13:30 horas, se encontraba laborando en una caseta de cobro en la Ciudad de México, por lo que la víctima, al estar de pie, realizando actividades propias de cajera, llegó el enjuiciado, quien se sentó en una silla giratoria y con su mano derecha procedió a tocar el glúteo de la víctima, por lo que la víctima dijo que no lo hiciera, que no era gracioso lo que acababa de hacer. Hechos que se encuentran previstos y sancionados como el delito de abuso sexual agravado, donde se encuentra en el artículo 260 del Código Penal Federal, en la hipótesis de ejecutar en una persona sin su consentimiento actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. Y en relación con el último párrafo, al hacer uso de violencia moral, por lo que hace el primer evento descrito, y uso de violencia física conforme al segundo evento. Todo esto relacionado con el numeral 266 bis, fracción tercera, al tener el sujeto activo en la calidad de servidor público. Dichos hechos, su señoría, fueron acreditados más allá de toda duda razonable. A través de la víctima del deposado de BCD, nos dijo que incluso el primer evento y del segundo, cómo este sujeto activo se rió y se retiró del lugar, e incluso de su propio dicho de la víctima dio por sentado que no volvería a pasar, pero a raíz del segundo evento se dio cuenta que no estaba dispuesta a tolerar una tercera ocasión, ya que siguiera pasando esta situación, por lo que decidió poner en conocimiento a sus autoridades superiores. E incluso vimos cómo después de los eventos el justiciable pasaba por los carriles donde atendía a la víctima esta caseta de cobro y la amenazaba y le decía de cosas. Incluso la víctima en el juicio fue muy gráfica en las agresiones y tocamientos que ejecutó el enjuiciado sin consentimiento en el cuerpo de la misma. Incluso de su deposado podemos advertir la violencia moral que sufrió en el primer evento, en el que el justiciable se estaba riendo al irse después de agredirla sexualmente y minimizar o dejar ignoradas las palabras de la víctima de que no lo hiciera. La violencia física de la que fue víctima en el segundo evento, a rechazar los tocamientos del enjuiciado y rechazar el beso que le pretendía dar al jalarla de su rostro para ejecutarlo, y sin dejar de atender a los usuarios que pasaban por los carriles al estar en su horario laboral, en una situación impactante para ella. También su señoría nos manifestó que ha pasado por muchos estados de ánimo a raíz de los eventos sufridos. Situación que se ha visto robustecida por el dictamen de psicología realizado por la maestra Carla, e incluso ella robustece que pensó que el enjuiciado no debía propasarse con ella, detectó una sintomatología compatible con víctimas de agresión sexual,
tales como miedo, ansiedad, estrés, angustia de no saber qué es lo que podía pasarle a partir de que ella pudiera denunciar. No tenía apoyo sindical ni ningún otro recurso, que incluso cuando hizo la denuncia a nivel federal fue cuando empezó a tener apoyo. También hubo alteraciones en sus actividades, ya que no quería salir, su capacidad de concentración no era la misma, al no tener apoyo de sus compañeros empezó a aislarse. En donde también nos habló de sus conclusiones la perito Carla, que sí presenta una alteración psicológica y si no hay tratamiento posiblemente no pueda volver a tener la capacidad que antes tenía y la vida que antes tenía. Es importante destacar, su señoría, que la perito Carla en psicología advirtió una vulnerabilidad al ser la víctima una persona sociable y confiada, lo que permitió a su agresor con mayor facilidad llevar a cabo dichas conductas a través de la confianza. Su señoría, también advertimos la congruencia de la víctima a través del deposado del sujeto Z, quien fungía en ese entonces como titular del órgano interno de control en las casetas de cobro, en donde dice conocimiento la queja de la víctima BCD y el procedimiento administrativo que se llevó ante este órgano interno de control. E incluso nos habló de diversas documentales realizadas por el señor en donde habla de los hechos ocurridos y afirma en ellos que efectivamente le había dado una nalgada, aceptando uno de los hechos que hoy nos encontramos aquí. Nos habló de actas de comparecencia que se llevaron en el órgano interno de control, donde la ahora justiciable fue partícipe y donde nos menciona que estaban las partes presentes en dichas actas. También nos habló de la resolución que determinó inhabilitar y destituir al justiciable por el lapso de 1 año de su empleo y que dicha determinación quedó registrada en un sistema que utilizan. Nos señaló su resolución, en donde aplicó la perspectiva de género y nos da cuenta de los videos que tuvo a la vista y que fueron tomados en cuenta para emitir su resolución. Nos habló que los dichos no tienen valor como prueba en el procedimiento administrativo también. Su señoría, incluso no debemos pasar por desapercibido que el hoy enjuiciado coincide en que estaba en estos lugares, se ubica en circunstancias de tiempo y de lugar, e incluso afirma haber realizado contacto físico en el cuerpo de la víctima BCD en los eventos de 16 de noviembre y 23 de noviembre. Si bien el justiciable varía el modo en el cual tocó, lo cierto es que queda acreditado más allá de toda duda razonable el dicho de la víctima con los órganos de prueba ya expuestos que se vieron robustecidos. No debemos pasar por alto la violencia que vivió la víctima y que estaba viviendo en ese momento, que incluso hasta el día de hoy cuenta con medidas de protección derivado de estos eventos por el temor a las represalias que pudieran ocurrirle. También debemos destacar que no se cuenta con videos de diversos ángulos, es cierto, pero esa prueba de los videos y periciales correspondientes no se constituye aislada, pues el valor preponderante y fundamental es el dicho de la víctima, quien resintió los eventos de manera directa y atendiendo a las tesis que invoqué en los alegatos de apertura, cumple con las reglas de valoración de su testimonio y se ve robustecida por los órganos de prueba ofertados por esta representación social de la Federación. Su señoría, no debemos justificar por ningún motivo violentar a las mujeres ni agredirlas sexualmente por ningún tipo de relación o de confianza, pues entonces estaremos atentando contra la libertad sexual de decidir de la mujer y solamente la veríamos como un objeto, y que hasta estos momentos no existe un criterio que justifique tales agresiones, tal como lo dijo la víctima en su deposado. No es no. Y comentarios lascivos que la incomodaron, pero sin duda los tocamientos a los que hicimos referencia la ofendieron y atentaron contra esta libertad sexual, bien jurídico en este tipo de delitos, por lo que solicito, señora, que cualquier deposado concerniente al comportamiento sexual anterior o posterior de la víctima no sea susceptible de valoración a fin de desechar todo tipo de estereotipo de género, mismo que el Código Procesal nos prohíbe para que pueda ser materia de valoración. Es cuanto, su señoría. Bien, de esta manera se construyen los alegatos de clausura, atendiendo ya las pretensiones, las fortalezas que tú tienes, y debes estar preparado para las debilidades que podrá demostrar la defensa en tu teoría del caso.